¿Cuál es el precio del sonido? A través de nuestros sentidos, definitivamente entendemos mejor al mundo. Pero, ¿cuál es el verdadero precio del sonido? Este es un audífono, pero no es cualquier dispositivo de audio. Este audífono se encarga de amplificar las ondas sonoras con el fin de que las personas con pérdida auditiva puedan entender mejor el mundo. Todos los días, cuando empieza nuestro día, escuchamos sonidos. La alarma, el vecino, el perro o algo en tu casa te levantó. Hay personas que para llegar a esto que en teoría para ti y para mí es algo de todos los días, tienen que encender un botón en sus audífonos. Mi nombre es Juan Simón Delgado y les tengo una pregunta. ¿Alguna vez han puesto a pensar cuántos discapacitados auditivos existen en nuestro país? Alrededor de 63,000 personas sordas existen en el Ecuador, pero hoy quiero hablarles de una en especial, Alex, mi mejor amigo con pérdida auditiva. Si bien es cierto, jamás estuve ahí para ayudarlo, pero sí como su copiloto. Cuando nosotros nos encontramos en el vientre de nuestra madre, a partir de ahí empezamos a desarrollar el oído. Y es muy curioso porque ya al momento que nacemos ya podemos reconocer la voz de nuestra mamá. Recuerdo que cuando yo era pequeño, más o menos 5 años, era una persona muy curiosa. Tanto así que siempre que había un sonido, buscaba perseguirlo, entender de dónde venía, con el fin de entender mejor el universo. Cuando Alex tenía la misma edad que yo, empezó a atravesar un proceso algo distinto. Sus padres le leían cuentos todas las noches, en español y en inglés. Todo esto con el fin de que su oído se acostumbrase a ambos idiomas. Y notaron algo curioso. Cada que le leían un cuento, Alex inclinaba su rostro hacia la izquierda con el fin de entender mejor la historia. Esto alarmó a sus padres. Alex fue sometido a un montón de estudios médicos, llegando así a la conclusión de que él a sus 5 años tenía pérdida auditiva de forma progresiva. ¿Y a qué voy con esto? Que con el pasar del tiempo se podía ir quedando cada vez más y más sordo. Cuando Alex me contó esta historia, me dijo que era muy pequeño para darse cuenta de todo el contexto de la situación. Y es más, eso lo ayudó a acostumbrarse. Tan acostumbrado estaba Alex a su condición que esto jamás fue algo que lo limitó. Y aquí viene una historia bastante interesante. Justo cuando nos conocimos, yo me encontraba formando una banda de rock. Y mi meta era que esta banda sea tan exitosa que ni él ni yo tengamos la necesidad de tener que ir a la universidad después. Recuerdo que cuando ensayábamos en mi garage, todos los fines de semana, siempre conectábamos con la mirada. Pero no era la típica conexión de mirada de, sabes, estamos rockeando, esto está funcionando, está fluyendo la música. Para nada, me veía como concentrado y con una mirada algo penetrante. Y pueden creer que me veía así porque Alex era el único y el primero en darse cuenta siempre cuando un instrumento estaba desafinado o cuando alguien se iba del tempo. Y yo me ponía a pensar, ¿será que es por los audífonos? Si bien es cierto, el oído es un músculo que lo entrenamos con práctica. Pero también las personas discapacitadas realizan un estudio que las personas normales no. Y es un estudio introspectivo. Estudian su capacidad y entienden sus límites. Algo que los pone y los coloca mucho más arriba que las personas normales. Pero aquí viene una pregunta. ¿Por qué la amistad sobrepasa las barreras del lenguaje? Si bien es cierto, la música no fue lo único que me unió con Alex. Compartíamos los mismos gustos en películas, en cómics,
sea, ya nos ves ahí. Se estrenaba Star Wars, los dos disfrazados ahí en el cine. Y no solo eso, sino que también nos gustaba divertirnos, nos gustaba salir de fiesta. Recuerdo que nos encontrábamos en una fiesta de fin de año en la playa. Ya se imaginarán el sonido, pum, 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 la música, la gente gritando, un montón de personas. Recuerdo que esa noche Alex hizo clic con una chica que le llamó la atención. Y saben, yo no quería estar ahí cargando el arpa. Entonces decidí alejarme sí un poco y después de un rato regresé a ver a Alex. Y Alex se encontraba algo preocupado, algo nervioso, o por lo menos yo lo noté así. Al momento en el que yo me acerqué a Alex, le pregunté si estaba bien, si necesitaba algo, y me confesó que le quedaban más o menos 15 minutos de baterías en los audífonos. Ya se imaginarán, la estaba pasando muy bien. Incluso estaba conversando con la chica que más le había llamado la atención durante toda esa noche. Le dije, ¿sabes qué? No te preocupes, voy por las baterías y enseguida vuelvo. Tú sigue disfrutando. Fui lo más rápido que pude y al volver me sentí inútil. Sentí que no podía hacer nada. Me encontraba por dentro bastante desesperado. Muy pocas veces en mi vida me he sentido así, en jaque mate. Grité Alex, 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 un buen rato. No tuve respuesta. Y ahí me di cuenta que ya no tenía baterías. Decidí buscarlo por la fiesta, ya se imaginarán, demasiada gente. No encontré a Alex por un buen rato. Y en el momento que ya nos encontramos, le di sus baterías y me confesó que se había sentido bastante desconectado. Si bien es cierto, Alex no es del todo sordo, pero sí tiene pérdida auditiva. Para ponerlos un poquito más en contexto, él escucha el 40% de sonidos que se encuentran a su alrededor si lo comparamos con nosotros. Y en el momento en el que le entregué sus baterías, Alex me dijo que, si bien es cierto, puede escuchar, pero no del todo. Y todas las imágenes que él tenía enfrente no le hacían sentido, no podía conectar con nada. Y ahí me puse a pensar cuántas personas como Alex se sentirán así, que a veces ciertas situaciones de vida dependen de unas baterías. Y si bien es cierto, no es justo que las personas como Alex se tengan que sentir desconectadas de un mundo de experiencias. Y ahí me puse a pensar, ¿saben? ¿Cómo podríamos arreglar esto? ¿Cómo les podríamos dar una solución a las personas con pérdida auditiva para que cuando se queden sin baterías no les vuelva a pasar eso, que se desconectan de la realidad? Si bien es cierto, todos aquí sabemos que el sistema educativo es caduco. Nos califican a partir de nuestra memoria, de qué tanto podríamos aprendernos un tema y reflejarlo en un papel. También nos enseñan cosas que, quieran o no, nos vamos a olvidar después de un rato, después de dar el examen. Y ahí me puse a pensar, ¿cuál sería el impacto de que en las escuelas nos enseñen lengua de señas, lectura braille? Considero que el impacto sería tan grande que no solo tendríamos una forma más de comunicarnos, de expresar lo que sentimos, sino que hoy en día que vivimos en una era digital, por ponerles como ejemplo, pongo yo en mi perfil de Tinder que me puedo comunicar en lengua de señas. ¿Quién quita que eso sea un plus para yo conocer al amor de mi vida? Y a partir de lengua de señas. Lo que me resta decir es que, si bien es cierto, yo siento que todas las personas que venimos al mundo venimos para hacer algo gigante. Pero si de alguna u otra forma ustedes quieren hacer algo extraordinario, lo que yo les puedo recomendar, como Juan Simón Delgado a mis 21 años, es que jamás se cierren a vivir una experiencia de copiloto con alguien quizás un poco distinto a ustedes. No solo porque les va a dar un montón de experiencias para compartir con sus nietos, historias chistosas. No solo eso, sino también los excelentes descuentos para discapacitados. Tengo que decirles que ser diferente está de moda. Inténtenlo y voy a estar aquí para que me cuenten. Muchísimas gracias.